Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a The Beat Goes On, el podcast de Slash Mobility en el que hablamos alto y claro y sin pelos en la lengua sobre el talento digital. Y hoy arrancamos la segunda temporada. ¿Y de qué vamos a hablar en esta segunda temporada? Pues un poco de lo mismo, seguiremos hablando del talento digital, pero lo haremos desde una perspectiva nueva. Y es que lo que vamos a poner es y a mostrar lo que hay verdaderamente detrás de ese talento digital, que son las personas con historias reales que cada día se enfrentan a retos reales y cero postureos. Y en cada episodio, a través de estas personas que nos cuentan su vida y su manera de trabajar, vamos a poner sobre la mesa esos mitos que aceptamos sin más, sin cuestionarnos, ¿no? Esos dogmas que hay en toda profesión. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que opina de verdad la gente, si esto, bueno, pues sigue siendo real o si tenemos que ir dejándolo atrás. Y hoy arrancamos con una invitada que he de confesar, y esto tampoco es postureo, a la que me hace mucha ilusión hablar. Ella es Violeta y viene a desmontar un mito que es muy clásico en el sector. Y es que, bueno, que lo tenemos todo siempre súper estructurado, roles perfectamente definidos, planificaciones milimétricas. Y me vais a perdonar, spoiler, pero eso no es así. En el episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de saber adaptarse, priorizarse y tirar para adelante, que al final es lo que determina si alguien es verdaderamente talento digital o alguien del montón. Vamos a por ello. Bueno, pues muy buenos días, Violeta. Me hace mucha ilusión contar hoy contigo arrancando esta segunda temporada del podcast de Beat Goes On de Slash Mobility. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, la verdad que contenta de haber sido seleccionada. Vale, bueno, pues empecemos por el principio un poquito, para quien no te conozca. ¿Quién es Violeta? ¿A qué se dedica actualmente? Luego hablaremos un poquito de cómo has llegado hasta donde estás hoy, que yo creo que también es un poco desmontando el mito del desarrollador clásico. Cuéntanos, háblanos sobre ti, preséntate. Pues ahora mismo tengo 37 años, todavía soy muy joven, soy desarrolladora de iOS. Pero como bien has dicho, pues bueno, no sé si ya se puede decir o no, yo no soy desarrolladora de iOS desde hace tantos años. Llevo, pues creo que son ya 5 o 6 años, ahora mismo me fallan los años. Y bueno, pues yo inicialmente empecé estudiando óptica. ¿Por qué? Pues cosas que te dan en la juventud. Me gustaba mucho la física, me gustaba mucho la óptica y estuve durante pues, más de 10 años trabajando en el sector. Y llegó un punto en el que no me proporcionaba ningún tipo de reto ni personal ni profesional. Y bueno, pues empezaba a hacer cosillas de control de stocks y me dijeron que había unas maneras de programar con Access, o sea, bueno, imagínate. Y me empezó a picar la curiosidad y bueno, pues acabé estudiando desarrollo de aplicaciones multiplataforma y me especialicé en iOS. Y aquí estás, en Slash Mobility. Estoy. ¿Y qué fue lo que, qué había en ti que dijiste, oye, mira, esto de la óptica no es lo mío, tengo que cambiar? ¿Y qué es lo que has encontrado, ¿no? en el mundo tech que te ha hecho decir, oye, mira, esto sí, aquí sí que me puedo yo desarrollar, ya no solo profesionalmente, sino también personalmente? A ver, no es que la óptica no fuera algo mío, o sea, a mí me gustaba, lo que pasa es que realmente era un sentimiento rutinario, todos los días lo mismo, no tenía ningún tipo de motivación realmente. Era siempre igual. O sea, a mí me gustan los retos, me gusta aprender cosas nuevas y bueno, pues en esos momentos notaba que me lo conocía todo, lo tenía todo muy fácil, podía hacer las cosas con los ojos cerrados, otro caballo rey, lo tenía todo pues estandarizado, o sea, era como mi día a día constante. Entonces, ya te digo, se dio la casualidad de que cambié de puesto de trabajo, tenía la gestión del control del stock y bueno, pues ahí empecé a picotear y me llamó mucho la atención. Vi que había
mucho más allá de donde yo estaba tocando, había muchísimo, muchísimo más fondo. Y esto, bueno, quizá también un poco, ¿no? Tu manera de ser o lo que has encontrado en el mundo del desarrollo es eso que quizá tú como persona necesitabas, ¿no? Que es ese mito que comentábamos, ¿no? No tenerlo todo estructurado y, bueno, ir sabiendo que cada día te levantas y los planes pueden cambiar, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo ves tú un poco bueno, pues ese mundo de que todo está completamente planificado, que tu rol es el que es, que la daily esto es lo que hay y cuéntanos. No, o sea, a ver, quizás yo también soy una persona muy inquieta, ¿no? Pero creo que en este sector hay que saberse adaptar porque tu rol no es tu rol muchas veces, o sea, tu rol puede ser este y además este, pues a lo mejor por la propia organización del equipo, porque se hace así en ese momento. O sea, hay que saber adaptarse a cada equipo, a cada proyecto en el que te encuentras. En unos sitios serás simplemente un desarrollador, en otros serás desarrollador y team lead, en otras también tendrás que hacer de QA. Bueno, pues es adaptarse tanto al proyecto como al propio equipo, a las necesidades que tenga el equipo. Lo cual a mí también me parece que es pues, muy positivo porque no estás siempre encasillado en eres lo que eres y ya está, sino que tienes mogollón de oportunidades de aprender de todo. O sea, incluso o sea, he tenido compañeros que eran desarrolladores de iOS, pero a la vez también llevaban las dailies. O sea, creo que se pueden tener como muchos roles, tendrás siempre alguno que es principal, pero pues pueden tener muchos roles y me parece que es muy gratificante para la persona porque puedes llegar a aprender mucho. Y a lo mejor una cosa te pensabas que te gustaba y pruebas otra y resulta que te está gustando más. Entonces, y tienes posibilidades de andar cambiando dentro del propio sector, cambiando el rol y cambiando el puesto de trabajo o ganando experiencia en cosas que a lo mejor tú no pensabas que te iban a gustar y de repente ves que sí que te gustan. Que eso sería un poco, ¿no? La parte buena que tiene la incertidumbre, que muchas veces vivimos la incertidumbre con ansiedad, con estrés, nos genera malestar, pero si cambiamos el mindset y la enfocamos desde, oye, vale, esto es lo que hay, que es que nunca sabemos qué es lo que hay, Sí. y aprovechas las oportunidades, ¿no? Lo ves no como incertidumbre, sino como las oportunidades que se te ponen delante, igual no vivimos tan estresados, ¿no? Y llevamos esa... Bueno, yo te voy a, o sea, te soy sincera, yo depende de la persona, habrá gente que lo lleve muy bien, gente que lo lleva un poco peor. A mí también me estresa, o sea, cuando he tenido que cambiar de proyecto, pues la incertidumbre o el cómo estará organizado el proyecto, cómo será el equipo, eso siempre genera, pues quizá llámalo inestabilidad, llámalo incertidumbre, estrés. Pero bueno, creo que es el enfrentarte a ello, ¿no? Es como te segregar adrenalina y decir, venga, por ello. Es no tenerlo bajo control y a por ello. ¿Y qué le dirías a, ¿no? Pues a personas que igual que se encuentren, pues como estabas tú, ¿no? Hace unos años, o a personas de talento, personas junior, ¿no? Que están empezando en este mundillo, ¿qué consejo le darías? Porque igual muchas veces se sale, ¿no? Del ámbito académico con esa visión de, bueno, mira, pues es que este es tu rol, las dailies se organizan así, el Agile Scrum y no sé qué metodología, ¿no? Y luego llegan al mundo real, a un proyecto real y muchas veces, es decir, el 100% de las veces, pues eso no es así. Pues lo primero, pararse, escuchar, observar, ver cómo está el panorama y adaptarse. O sea, realmente no todos sabemos, o sea, incluso aunque lleves 20 años desarrollando, bueno, en la parte que sea, cualquier cambio de proyecto implica cambios. Entonces, tú puedes estar en un proyecto en el que está todo muy jerarquizado, muy estructurado, tienes tu rol, de ahí no te sales, de repente cambias a otro proyecto en el que no hay esa estructura, no hay ciertas metodologías, tienes otros roles. Yo creo que todo proyecto tiene pues, sus partes buenas, sus partes malas, como todo en la vida, ¿no?
y es aprender a adaptarse, sobre todo querer adaptarse, porque si tú vas negativo pensando es que no me va a ir bien o no me va a gustar, yo para esto no valgo, o sea, es carga negativa que tú mismo te pones, son piedras. Entonces, creo que hay que ir con la mente abierta y ver y adaptarse. O sea, no es otra en esta vida. Yo creo que es mi filosofía de vida. Al final es adaptarse a cómo vienen las cosas. Entonces, si tú ahora mismo estás en un proyecto y de repente cambias a otro en el que no tiene nada que ver con lo que tú estabas acostumbrado, pues es escuchar, ver, observar y adaptarse a lo nuevo. Sin miedos, porque, a ver, el miedo ya te digo que yo soy la primera que digo, no, no hay que tener miedo. El miedo existe, o sea, lo que pasa, hay que saberlo gestionar, o sea, y tampoco, quizá tampoco es miedo, o sea, es simplemente el enfrentarse, ¿no? Pero, pues mira, yo te voy a contar, a nivel personal, yo bailo, entonces, cuando yo estoy ensayando, pues lo haces de una manera, pero cuando te vas a subir a un escenario, pues te da miedo, te da pánico escénico, porque de repente te pones a bailar delante de todo el mundo, pero dices, pa'lante, y te dejas llevar. Entonces, con seguridad, es exactamente lo mismo que en mi vida profesional. O sea, si cambias de proyecto a otro que no tenga nada que ver, pues es el miedo escénico de que me he subido al escenario y me enfrento a ello y lo sacas y al final se acaba sacando. Y si se tienen pánico porque no vayas a saber tecnológicamente, porque haya cosas nuevas, bueno, pues afortunadamente a día de hoy hay mucha información en Internet. Tenemos a ChatGPT y, y bueno, siempre hay un mogollón de gente que está dispuesta a ayudar. O sea, creo que eso en este sector es muy positivo. La calidad de la gente de querer ayudar los unos a los otros. Que eso en otros sectores te puedo asegurar que no es así, que es incluso yo sé más que tú y me lo voy a callar. Y aquí, sin embargo, no. Hay mucha comunidad de compartir y creo que eso es súper positivo. Entonces, bueno, el miedo creo que va a estar porque es enfrentarse a algo nuevo, pero nada, hay que subirse al escenario y bailar. Y escuchar el ritmo y seguir la música, ¿no? Y dejarse llevar. Eso. Y me ha contado un pajarito, porque tú sabes que yo tengo siempre a gente que me cuenta cositas, que hace bueno, al inicio, ¿no?, de tu carrera trabajaste en un proyecto muy chulo para el Hospital de la Paz, creo que fue, en el que, bueno, pudiste mostrar en un momento en el que seguramente que tenías mucho miedo porque era tu primera o de tus primeras experiencias, bueno, también lo bonito de esta profesión, ¿no? Cómo podemos ayudar a las personas con la tecnología, de qué manera la tecnología tiene un impacto real y positivo en la vida de las personas. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Pues fue cuando estaba realizando las prácticas, era una aplicación para el Hospital de la Paz de Madrid y era para enfermos de afasia, que bueno, para quien no lo sepa, es un trastorno del lenguaje que afecta a la capacidad de la persona para comunicarse, ¿vale? Porque hay daños cerebrales. Entonces, bueno, pues lo que hacía era intentar comunicar al enfermo pues con su entorno, con el resto de personas. En ese aspecto, la verdad que la aplicación, pues me pareció, o sea, estamos acostumbrados a las típicas aplicaciones de recuérdame esto, la lista de la compra, WhatsApp, pero claro, llegar y hacer una aplicación que realmente ves que, ostras, que gracias a la tecnología estás ayudando a gente que no tiene ningún tipo de forma de comunicarse con otros, te das cuenta de lo grande que es esto y hasta dónde puede llegar. Entonces, fue muy, muy, muy gratificante. Un proyecto sin duda que, bueno, pues que merece la pena. Son proyectos que merecen la pena y que marcan. Y me ha dicho también otro pajarito, este pajarito ha sido distinto, que tú has trabajado en el espacio. Sí. Sí. ¿De astronauta tú o cómo esto? Sí. Me iba todos los días a trabajar Todos al los días. espacio.
Sí. Pues mira, estaba trabajando en un proyecto para una empresa que vendía pues, satélites, ¿vale? Y tenían una aplicación que era pues para la instalación de estos satélites. Entonces, bueno, pues yo tengo 2 hijos y en ese momento mi hijo mayor tenía 3 años y un día me vio una pegatina que me habían dado de la empresa pues, del típico merchant que te suelen dar y era así pues como un satélite, el espacio y demás. Y me preguntó qué era y le dije pues, que era una cosa del trabajo de mamá. Y me dijo, pero mamá, ¿tú trabajas en el espacio? Y claro, al ver la cara que puso de ilusión, pues le dije que sí, que por eso yo tardaba mucho porque tenía que ir a trabajar todos los días al espacio, que tenía que coger una nave espacial y bueno, pues se lo creyó. Sus compañeros lo sabían, su profesora también me preguntó y todo, que, que había llegado a sus oídos y bueno, pues nada, algún día le diré la verdad. O ¿No sea, tienes sentido? aún no se lo has contado. No. Bueno, ya. O sea, y sigue creyendo que trabajas en el espacio, entiendo que no. A ver, no me ha vuelto a preguntar porque yo le dije que ya había dejado de trabajar en el espacio y no me volvió a preguntar, pero seguramente sí. Vale, En y plan, ahora te voy a proponer un reto. Que igual es un poco atraco, ¿vale? vale, Yo te voy a hacer una ronda de preguntas, ¿vale? Rápidas y me tienes que contestar rápido, sin pensártelo, ¿vale? vale. A ver, ¿Qué es lo que más te frustra de este sector, del mundo tech? hacer cosas que inicialmente crees que son súper fáciles y de repente se te enrevesa y no sabes por qué y para una tontería te tiras un mogollón de tiempo. O sea, pero puede ser algo que no estás viendo en el código, que de repente no te compila, bueno, para los que trabajan con iOS sabrán que Xcode a veces hace cosas que no te está dando un error y no es nada descriptivo. Te tienes que dejar los cuernos buscando en qué es lo que está pasando y a lo mejor es simplemente que no le has puesto una coma y no te está dando ningún tipo de aviso. Bueno, pues cosas de esas. Eso frustra mucho, el perder tiempo en tonterías. Cuando tú crees, porque sabes que es una tontería, o sea, cuando es algo muy complejo, pues no. Pero cuando sabes que estás perdiendo tiempo en algo que era una chorrada y no estás viendo dónde está el problema. Para mí es muy frustrante. Y eso pasa y pasa mucho. Y eso te hace salirte de la planificación, ¿no? Y entonces ya todo lo que tenías previsto, pues no es. Eso es. Y lo que más te motiva. Lo que más me motiva es el aprender día a día. O sea, me salí precisamente de mi zona de confort en la óptica porque quería aprender cosas nuevas y en este sector todos los días tienes cosas nuevas que aprender. O sea, ahora mismo es la mobile de Apple y el World Congress y probablemente pues se saquen cosas nuevas, cosas que te deprecan, formas nuevas de hacer las cosas y bueno, pues el saber que no tienes un techo, o sea, que no has tocado ya este lenguaje y ya está, ya no te proporciona nada, porque ese mismo lenguaje te puede proporcionar cosas y si ese ya no, tienes 1000 cosas por detrás para poder seguir aprendiendo y seguir nutriéndote. Una habilidad que creas que está subestimada en este mundillo. Una habilidad que está subestimada. Bueno, no sé si está subestimada o no. Creo que el compañerismo, el llevarte bien con tus compañeros, el saber trabajar en equipo. Mucha gente es muy individualista, afortunadamente es lo que menos, porque o yo he tenido mucha suerte de trabajar con gente que trabaja mucho en equipo, que colaboran, que siempre están dispuestos a ayudar, pero quizá hay mucha gente que no valora el tener un compañero, un soporte, me da igual que no sea desarrollador, o sea, simplemente, pues yo qué sé, puede ser un QA, por ejemplo, que estés trabajando mano a mano y te ayude a ver cosas que tú a lo mejor desde tu punto de vista como desarrollador no lo estás viendo.
Entonces, creo que es muy importante el compañerismo, que haya buen ambiente, sobre todo, porque para mí es súper importante. O sea, te tiras muchísimas horas trabajando en algo. O sea, te puedo decir que casi son más horas que con mi propia familia. Si no hay buen ambiente, es complicado estar trabajando con gente con la que no tienes feeling. ¿Qué hace especial trabajar en Slash para ti? Pues precisamente eso, la cercanía con la que nos tratamos todos. O sea, a ver, tampoco nos conocemos todos porque en Slash somos muchos, pero siempre te conoces. O sea, incluso, yo qué sé, Emilio, el CEO, que te dé todos los días, los buenos días en WhatsApp, que diga buenos días, equipo, y siempre lo hace de alguna manera especial, ¿no? Ahora le ha dado con lo de Meta. Y que te ponga Meta, dime buenos días a mi equipo, no sé qué, y alguna cosa curiosa. O sea, y esas cosas a mí me transmiten cercanía. Entonces, pues no había en otros equipos en los que he trabajado, quizás no había tanta cercanía, tanta unión entre lo que es ya no tu equipo, sino la propia empresa. El no ser un número más, sino formar parte de algo, de una comunidad. ¿Qué es eso que no está en ningún manual, pero que define la cultura que tenemos en Slash? Pues quizá lo que te comentaba, o sea, el trato cercano que tenemos unos con otros. Hay muchas formas de conocerse, no solo con tu equipo porque estés trabajando día a día con ellos, sino el ir a trabajar muchas veces a la oficina, si estás teletrabajando, el ir a la oficina y estar con otros compañeros que están en otros proyectos o que tienen diferentes roles. Y luego aparte, pues todas las, ¿cómo lo llama Emilio? Rituales, ceremonias pues tenemos ahora no me sale, ¿cómo se llama? Ay, que me queda en blanco. En verano ¿El nos juntamos. El ¿El de de yo. yo? Sí, y me salía Slash Friday, pero no. Bueno, las Slash Fridays también están muy bien. Pero, por ejemplo, el de yo, juntarnos pues en un sitio, charlas, conocer a gente pues, que está en otras partes de España, también las Fridays, que alguien da una charla de algo concreto y a modo informativo y la gente pues, también está ahí escuchando. Muchas veces en la oficina se va a tomar algo, bueno, pues, ese tipo de cosas que en muchos sitios pues no se hacen. No se hacen. ¿Recuerdas tu primer día en Slash? ¿Cómo lo definirías con una palabra? Ay, mi primer día en Slash, es que ya hace ya 3 años. Pues a ver, me llamó mucho la atención eso, que entré en un grupo de WhatsApp y de repente, hola Violeta, bienvenida, bienvenida, no sé qué. Y fue como mucha acogida, ¿no? Entonces wow, venía de un sitio en el que, bueno, pues no había visto ni siquiera la cara de mi responsable, o sea, porque siempre había sido por teléfono. Entonces fue abrumador de repente esa acogida. Entonces me chocó de venir de trabajar en un sitio, pues ya te digo, que solo se ponía en contacto conmigo para la hoja de imputaciones y de repente, bienvenida, ¿qué tal? No sé qué, y bueno, pues estas cosas y el resto de reuniones que había y demás, la cercanía con la que había con los compañeros, eso me gustó mucho. Eso que los que llevamos ya mucho tiempo aquí trabajando en Slash lo damos como, bueno, pues que es algo, ¿no?, lógico, normal y natural, ¿no? Y igual quien viene de fuera pues no está acostumbrado a ello. Violeta, me ha encantado hablar contigo, de verdad, ha sido un placer conocer tu historia de superación, ¿no? De cómo eres capaz de vivir la incertidumbre y de adaptarte y convertir eso que muchas veces bueno, pues puede generar ansiedad y frustración en oportunidades para seguir avanzando. Y ahora ya para terminar, el último atraco y te prometo que te dejo descansar. Bueno,
es algo que iniciamos en la primera temporada y que nos gustaría seguir manteniendo en esta, y es que, bueno, pues que dejes para todas las personas que nos están escuchando y viendo un regalo, una recomendación, una canción, un libro, un podcast, una peli, no sé, lo que sea. Cuéntanos, ¿cuál es el beat final que nos dejas? Pues mira, te voy a decir, me encanta la música, no te podría decir una canción especial, pero hay una de un grupo que desafortunadamente ya no toca porque, bueno, son Super Submarina, no sé si los conocerás, pero tuvieron pues un accidente justo cuando estaban en el punto más top de su carrera y, bueno, pues fue fatídico. Y bueno, pues para mí una de las canciones que más me gusta se llama En mis venas y bueno, pues la recomiendo muchísimo a todo el mundo, por Super Submarina. Muy bien, pues muchísimas gracias, Violeta, muchísimas gracias por tus consejos, por tu sabiduría, por tu manera de enfrentar cada día en Slash y sobre todo muchísimas gracias por formar parte de esta aventura y esta locura que es Slash Mobility. Gracias a ti.